lo que aceptas te transforma, y eso no significa ser conformista ni tragar, como el otro día hablábamos aquí, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Yo tengo que poner la cara y los demás que me machaquen? No, aceptar no es resignarse. Ya lo decía el Dalai Lama muy claramente, que es la manera más fácil de perder energía, es la de la resistencia, ¿no? La de pelear contra una situación que no podemos cambiar. Y por eso yo aconsejaba el término ese chino del Wu Wei, ¿no? Del exceso de intervencionismo, porque hay cosas en las que podemos intervenir. Es decir, lo que está en nuestra responsabilidad, en nuestras manos, pero hay cosas en esta vida que se nos va de nuestra responsabilidad, de nuestras manos. Y es ahí donde tenemos que poner en práctica esa filosofía taoísta de quedarnos quietos, que las cosas se llegan, ¿no? se ponen en su punto de equilibrio, ¿no? Y después, bueno, pues hablar que sí, que hay una correlación entre los niveles de conciencia y entre... Si me pone un momento el ese se lo enseño porque es muy interesante, la escala de Hawking, donde se ve la correlación entre los niveles de conciencia y los niveles de felicidad. Aquí pónmelo ahí. Y a ver, bueno, exactamente lo que decía Gonzalo, ¿no? Mejora la comprensión de nuestros problemas, la mejora de la comprensión de nuestros problemas, ver que los niveles de conciencia bajos están dominados siempre por los cuerpos egoicos, ¿no? Y los cuerpos inferiores, y los niveles altos de conciencia están dominados siempre por el servicio, la sabiduría, el amor, el altruismo, la compasión, como decía Matthew Ricard, que no tiene nada que ver el coeficiente intelectual. Una persona puede ser muy inteligente, tener 200 tesis doctorales, pero ser de un nivel de conciencia bajo, ¿no? Ahí el ejemplo tenemos pues que Einstein, por ejemplo, pues tenía un nivel de conciencia mucho más bajo, por ejemplo, que la Madre Teresa de Calcuta. Sin embargo, en inteligencia seguramente que la superaba, ¿no? Y que el desarrollo espiritual pues es un trabajo individual, como le ha contestado a ella. Necesitamos crecer con los demás, es decir, es un trabajo individual e intransferible, pero necesito de los demás para poder crecer. Es decir, es muy fácil hacerse ermitaño, irse a mitad de una isla y no hablar con nadie, y así se crece muy fácil, ¿no? Pero si te sales de la isla, seguramente la vida te va a confrontar de mil maneras, ¿no? Aquí, pues lo que hablábamos, ¿no? Esto es una escala que el doctor Hawkins, en su libro, ¿cómo era? El poder contra la fuerza, también os va a encantar si no lo habéis leído, habla sobre la relación. Él hablaba de cómo los niveles de conciencia, bueno, pues se podían medir, ¿no? Perfectamente por hercios por segundo. Es decir, lo mismo que se mide el volumen y el peso de las cosas, la energía se puede medir. Y entonces, bueno, pues a escala se podía ver el porcentaje de los hercios por segundo que supone un estado, por ejemplo, de apatía, ¿no? Que tiene un 50%, un 50%. Sin embargo, en porcentaje de felicidad, una persona que es apática tiene un 9%. Sin embargo, si vamos subiendo la escala, vemos que el miedo, el deseo, la ira, si os dais cuenta, pone en rojo, ¿no? El orgullo, porque el orgullo es un nivel de conciencia en el que hay que tener un poco de... Es decir, cuando tú haces una cosa por orgullo, no es lo mismo que hacerla por coraje. ¿Por qué? Porque cuando tú haces algo por orgullo, siempre estás buscando una respuesta a tu ego. A mí nadie me va a pisar, yo esto lo voy a conseguir, vamos. Sin embargo, el coraje es diferente. El coraje ya se hace por algo mucho más elevado que el ego, ¿vale? Por eso el porcentaje, si os dais cuenta, duplica, fijaros, de un 22% en felicidad a un 55%. Y ya el cambio total, si os dais cuenta, en el nivel de aceptación, en donde el porcentaje de felicidad es de un 71%. Es decir, una persona que acepta es feliz. Y ya, bueno, pues los siguientes niveles, como veis, amor incondicional, paz, alegría, hasta llegar al 100%, y personas que vibran a 700 y 1000 hercios por segundo. Eso también tenía un vídeo, pero que ya hoy no nos dará tiempo, de cómo poniendo música, ese lo podéis ver en YouTube. Tú pones sonido en una placa donde sueltas esa
fuerza o esa electricidad. Ahora lo vamos a... pues ahora lo vamos a ver. Vamos a hacer descanso. Ya termino y ya si queréis hacemos el descanso y ya cerráis vosotros el... Sí, sí. Me voy a poner el vídeo este. Ahora te vuelvo a poner Sí, me esto. pones aquí. ¿Dónde está conectado? Fijaros, a Matthew Ricard, este que os he dicho, también muy bueno, un libro precioso. Matthew Ricard era un monje budista, que él era biólogo molecular y lo dejó todo era por aislarse allí en Tíbet y bueno, se hizo budista y ahí está, y está considerado el hombre más feliz del mundo, porque le pusieron unos electrodos en la cabeza. ¿La vas a poner? Está puesto. Ah, vale. Pues, mirad, no, pero sigue, ¿eh? ahora os cuento esto de Matthew Ricard, que es muy interesante. ¿Ves? La placa de metal vibra mediante el uso de... no sé lo que ponía. Cuando el tono del sonido aumenta, los hercios aumentan, fijaros cómo cambian las formas. Es decir, a más hercios, a mayor vibración, las formas son cada vez más sutiles, más definidas, más complicadas además de forma. Eso también se han hecho experimentos con el agua, efectivamente. El japonés este que, sí. Fijaros, 3800 hercios, ¿no? Efectivamente. Es decir, a mayor vibración, mayor información. Cuando la información es total y la vibración es infinita, no existe, ¿no? Es como la hélice de un helicóptero. Ya está. Y lo que os estaba diciendo de Matthew Ricard es eso, ¿no? Que Matthew Ricard le pusieron unos electrodos en la cabeza y bueno, pues le pasaron una serie de imágenes de distintos contenidos, unas más agradables, otras más desagradables, y bueno, pues el alto nivel encontrado en su corteza prefrontal izquierda, que es la parte de las emociones positivas del cerebro, reveló, ¿no?, que el monje alcanzó, lo normal es menos 0,3. Él alcanzó menos 0,45, es decir, superó la propia media del estudio y de cualquier ser humano, ¿no? Por eso se le considera, aunque a él no le gusta que se lo digan, se le considera, por ese experimento que hicieron con él, el hombre más feliz del mundo, ¿no? Porque tenía una imperturbabilidad ante las imágenes que llamaba la atención, ¿no? Y ya, pues, bueno, Hawking también, lo que hemos dicho, él hace un estudio de los niveles de conciencia. Veis la escala de la medida de la energía, ¿no? En hercios por segundo, como hemos dicho. Y bueno, pues como aquí se ven los diferentes niveles, ¿eh? En rojo están hasta el orgullo, a partir del orgullo después está el coraje, hasta la razón, y así del amor a la iluminación, ¿no? Y cómo es la visión del mundo de las personas dentro de esos niveles de conciencia. En el libro este que os digo del poder contra la fuerza, lo explica súper bien y lo va explicando nivel a nivel, y es muy bonito también. ¿De quién era? De Hawking, sí, Dr. Hawking, sí. El nivel contra la fuerza. Sí, el poder contra la fuerza. Que yo le llamaría al coraje amor propio. Exacto, efectivamente. Estaba muy criminalizado antes. Sí. Esa palabra me gusta más. Es que el coraje, sí, el amor propio es la superación, claro. Es que es muy distinto. El orgullo hay mucho. Sí, no, pero el orgullo es fatal. El orgullo es peligroso El amor porque. propio, sí. Sí. Tenacidad. Y bueno, pues lo que hablamos, Teilhard de Chardin, pues no sé si lo conocéis. Sí. Teilhard de Chardin para mí ha sido una de las personas. Tuvo su época. Tuvo su época, de hecho, todos sus libros fueron retirados porque, según la Iglesia, podían ser muy peligrosos para los jóvenes. Eso después de muerto. Pero después, más tarde, bueno, pues se dieron cuenta que hubo el caso de Ratzinger, ¿no?, en el Concilio Vaticano II, donde Gaudium et Spes, creo que fue permeado por el pensamiento de este jesuita, era un sacerdote jesuita. Era la Iglesia en los tiempos actuales. Exactamente, y Pablo VI también se refirió a Teilhard de Chardin como un científico que pudo encontrar el espíritu.
Es decir, él hablaba de una evolución en el universo, hablaba de una conciencia, claro, eran cosas, estamos hablando de hace muchísimo tiempo, y claro, hablaba de una conciencia que estaba dormida en los minerales, ¿eh? Que despertaba en las plantas, que empezaban a sentir en los animales. Pero eso ya en el mundo, en la mitología y en Oriente ya existe, Ya, ¿verdad? sí, pero fijaros Bueno, que, bueno. que un sacerdote jesuita, claro, retiraron toda ese tipo de pensamiento y lo encontraban como algo muy revelador y muy peligroso, ¿no? Tiene un libro que era el universo. que Sí, también tenía es una idea del universo muy científica y muy Bueno, adogmática. una idea espiritual. No, porque puso en solfa muchas cosas. Exactamente, y entonces, pues, bueno, Muchos principios de la evolución, de la creación, de la historia. claro. Por eso lo- Y hablaba pues de esos niveles, desde la biosfera, lo que era la geosfera y la hablar de una noosfera, ¿no? evolución en la creación, eso era Bueno, pero cercano, no era fuera de la creación, era dentro de la creación. Porque el tío se puso delante en unos 80 o 90 años de encima. Sí. Fue increíble, Claro, fue increíble. Sí, sí, sí. No, pero El fenómeno humano es un libro muy bueno de ahí él. está, su enseñanza está ahí. El ¿no? fenómeno Claro, humano. está, y por eso han tenido que darle la razón al final. Claro. Sí, al final. Si lo bueno lo que te ves una cosa, en la vida lo que ocurre es que lo que no te dan la razón hoy te la darán el día que sea. Sí. Y La al pena es final- que te las den cuando estés muerto. Bueno, Vale. pero mira, Si forma parte- Galileo Sí. han tenido que admitirlo, este hombre ha tenido que admitirlo y así. Sí. Muchísima gente. Sí. Ha habido mucho. Por eso lo bueno es eso. Hombre, es que la religión el problema es el dogma, que cuando aparece el dogma y el dogma es un elemento no de crecimiento, sino de control, De control, claro. pues, o de... Entonces, pues claro, ese es el problema, pero vamos, que yo creo que no... ya- Lo que tú le preguntabas antes Así a Gonzalo. Y ya está, ya por deciros eso, ¿no? Los niveles de Ese tema es muy conciencia. interesante porque efectivamente él te dice, no, es personal, sí, pero claro, es personal, pero ante una situación que uno considera injusta, hay una manera que es la sublevación personal de uno Sí, y con la actitud de uno y el Pero- trabajo de uno tratar de darle la vuelta y te aseguro que lo consigue. pero también hay una evolución a nivel grupal, yo también Sí, creo que la comunidad Porque también se ha es visto, una persona. se ha visto cómo las dictaduras van cayendo, cómo las malas cosas van cayendo. Claro, no caen de golpe, pero poco a poco sí. Porque tú vas minando. Es decir, Claro, por la desgracia de las personas que caen víctimas de eso, ¿no? Que No, sí, en tu pero vida, mira, digamos, yo- así más consciente, pues... yo lo que bueno, te puedo pues decir ya- es que yo en mi vida he visto cosas, yo he visto eso, un tío mío meterlo en la cárcel, pegarle, ¿sabes? En los tiempos de Franco, por ir a una manifestación. Sí, que aceptar estas Y cosas sin pues, es embargo, un poco duro. el tío no cesó, es decir, siguió y al final ha visto él este cambio y ha visto todo esto. Es decir, que es una Sí, pequeña Cambiar la vida, vida de sufrimiento. no se produce de golpe, pero sí Sí. la vemos al final de tu vida, lo ves. No, y unos pocos pueden cambiar el mundo. Sí. Y si no, la prueba Porque la la masa- tenemos. No, y que aunque este hombre se haya aceptado todo su pensamiento después de muerto él, ¿no? Ha dejado un legado que yo creo que ha sido grande, ¿no? Para el cambio de conciencia de muchas personas. No, pero es que los cristianos tenemos un ejemplo acojonante. Claro, con Jesucristo, y más que ese, Este hombre tío, que no había nadie en los pies de la cruz, no había nadie. joven, que lo llegan a matar. Y sin Y nadie. mira, si revolucionó entero todo el mundo entero, ¿sabes? Claro, El imperio romano se fue entero abajo. Claro, no, sí. pues nada, ya por la Sin- escala de sin Smelling. ninguna espada, sin ningún... Sin pelear, nada, Se comenta que la Como Biblia en la la India. usa, sin pues, dinero, sin nada, mira, le dio la vuelta al imperio romano Gandhi y a luchaba con los la ingleses historia, también. claro. bueno, Sin un tiro. a lo largo de los siglos, fíjate. Pues ya está, pues aquí tenéis la escala de Smeldy también, que ha hablado Gonzalo de ella. ¿Y dónde está la? Fijaros qué curioso, ¿eh? El 5% de la población están en un nivel alto. El resto de la población está en niveles medios y bajos. Bueno, pero eso tiene una explicación. Es la formación. Claro. La formación académica,
Sí, No, sí. formación no solo académica. Ah. Todo. Académica de todo tipo. De todo tipo, claro, porque yo en eso estoy en contra No mucho. está ni planteada, vamos, Qué va. eso es. No, pero bueno, más. Llámale Yo me refiero a... educación, formación, Yo le Sí. preguntaba, espiritual o lo que sea. efectivamente, hombre, si un Estado no pone unos medios para que la gente individualmente, Sí. un Estado que no puede hacer 3 días que todo el mundo sepa leer el mismo día, yo que soy Claro. imposible. Tú has estado en el colegio y tú aprendías a leer 2 días antes que tu hermana, o que tu prima, o que tu vecina, De cada uno, o la vecina aprendía a leer en un día, yo qué sé. Cada uno tenemos la capacidad. unas facilidades, tenemos una manera. Y Creo que tiene que ver cada persona con su entorno, porque eso es. las personas que, por ejemplo, en su día a día tienen que buscar el alimento, esas personas no están para ningún tema espiritual. Claro, no, Primero cuando tienen que dice, alimentar el físico, hay luego un 5, sí, bueno, hay un 5. el emocional, cuando ya alguien Lo que tiene la sí es vida verdad, lo resuelta, que sí es verdad que sí tiene tenemos una una sociedad de responsabilidad. bienestar, ya sí se Sí, puede hay, dedicar Eso a sí. problemas de espíritu. Una responsabilidad social sí que hay, y es que tú tienes el deber y la obligación de ayudarle a la gente a que mejore. Claro. Y a despertar también. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso sí, A mucha a que gente. mejore. Tú puedes, Tú no despiertas en lo que los tú puedas. Unos podrán aportando un dinero y otros aportarán otras cosas, ¿no? Y Sí, sí, yo creo que tenemos una misión. eso es que si no el hombre no tiene sentido. Claro. En plan bruto, ¿verdad? No, Comer, individual, dormir. el hombre individualmente no tiene sentido. El hombre busca de sentido. Ni ¿no? el hombre ni la mujer. Digamos, aquí hay una Ser cosa que la humano, gente no vamos. queremos entender, que el hombre y la mujer están hechos con un sentido. Eso pasa. Eso no quiere En el decir libro que está, que sean no- hombres o No, mujeres. no, No, pero En eso- el libro de pero eso Gonzalo es otro tema. lo tiene. Me refiero Sí. a Ser humano aquí. sí. Que creo que lo han pasado, ¿no? Entonces, los dos espiritualizados tenemos tienes un este. sentido. Y ese sentido De Víctor cualquier Frank, libro, el hombre de busca de cualquier sentido. religión. Entonces, Sí, el hombre de mujer explica sentido de perfecto. Víctor Frank. Yo estoy de Melo también. Fíjate, Víctor Frank. Energía Qué fuerte. Ya estuvo en el campo de la concentración. Y es que es así, porque Yo te cuando, pregunto que la mayoría de todos los... cuando una persona tiene un motivo para hacer las seres cosas, vivos, no hay animales, siempre encuentras el cómo. vegetales, Siempre. tiene un sentido de... Hay una historia que hoy se la contaba Yusia, que decía que había 2 soldados en la guerra de los Balcanes ¿Sabes lo que digo? que estaban buscando la frontera y entonces había una chiquita, un abuelo y un bebé. En cuestión de lo que es la supervivencia y el cuando uno tiene un motivo, ¿no? Entonces en la guerra de los Balcanes estos 2 soldados iban corriendo hacia la frontera y había una chica, un bebé y un abuelete, el abuelo de la chica, y le dijeron, mira, nos podemos ir con vosotros hacia la frontera y tal, porque estamos aquí solos. Y los soldados se lo pensaron, porque claro, en la guerra es a ver quién se salva. Y entonces pues dijeron, mira, es que ir con vosotros, un niño pequeño, un anciano y una chica, pues es peligroso y nos va a retrasar mucho el llegar a la frontera, pero bueno, venga, veniros con nosotros, ¿vale? Se van los 2 soldados con las 3 personitas y a mitad de camino el anciano no podía andar, es que ya no llegaba y entonces ya le dice a su hija, dice, mira, yo me voy a quedar aquí, ya ha llegado mi momento y ya está, yo me muero aquí y ya está. Pues no, papá, tal, venga, inténtalo, que no. Total, que el hombre se pone detrás de una roca, se acurruca y ya pues él acepta que va a morir o de frío, de hambre. Y la hija coge su bebé y se va con los 2 soldados. Y conforme iba corriendo, iba alejándose y iba viendo la figura del padre ahí en la roca, acostado y tal, pues se dio media vuelta y volvió a por su padre. Y cogió al bebé y se lo puso en los brazos y ella echó a correr con los 2 soldados y le dijo, y ahora te salvas. Claro, el anciano nunca se iba a quedar allí muerto con el bebé. El anciano se levantó por salvar al bebé, dice, no me hagas esto porque este niño no puede morir conmigo. Y es verdad que cuando uno encuentra un motivo, un porqué, siempre encuentra el cómo salir de las cosas. Y ese es el libro de Víctor Frank, el hombre en busca de sentido. Él lo mantuvo vivo en la Segunda Guerra Mundial, en un campo de concentración, la idea de que su mujer estaba viva. Y lo único que deseaba, y fue lo que lo mantuvo vivo a él, aunque la mujer lo mataron, y ya después se enteró cuando salió, pero la ilusión de volverla a ver. Entonces también es importante, ¿no? El encontrar también la motivación. Cuando tú tienes una motivación, pones el foco, ¿no? Y lo visualizas y lo vives, ¿no?
Pues nada. Qué bonito. Muy bien. Hacemos un parón, ¿no? Sí. Sí.